Vamos a orar y comenzamos con Hechos capítulo 26. Por favor, pongan en su Biblia Hechos capítulo 26 y comenzamos, ¿ok? Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias por esta noche, porque a pesar de la lluvia y a pesar de los diferentes problemas, situaciones y circunstancias que atravesamos en el día a día, y estoy seguro que la guerra el día de hoy se intensificó también, porque íbamos a venir a toparnos con tu palabra, Señor, y tú tienes lecciones tan importantes para nuestros corazones, para nuestras vidas, lecciones que hasta nos pueden cambiar el curso de nuestra historia. Yo sé que por eso la guerra estuvo más intensa, y desde el cómo venir hasta tal vez situaciones más profundas se intensificaron el día de hoy, pero sabemos que no es coincidencia, Señor. Sabemos que hay una fuerza enemiga y maligna que quiere separarnos de ti, pero sabemos también que hay alguien más grande con nosotros, que eres tú, Jesús, y que ni principados ni potestades, como dice tu palabra en Romanos 8, nos puede separar de tu amor. Y aquí estamos, Padre, después de haber batallado todo el día para acercarnos a ti, aquí estamos, Señor, y venimos con el simple y sencillo deseo de nuestro corazón de escuchar tu preciosa voz. Padre, háblanos y utiliza Hechos capítulo 26 para hablar a nuestras vidas. Permítenos estudiarlo, profundizar y conocer todo lo académicamente necesario, pero también, Padre, permite que esa palabra preciosa penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. Te ruego, Señor, que no sea mero conocimiento, sino que se vuelva vida en nosotros. En el nombre poderoso, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Excelente, familia. ¿Estamos listos? Venga, con más ánimo. ¿Estamos listos? Sí, listo. Como si fuera un gol de Carlitos, ¿cómo lo gritarías? Venga. Vamos a empezar entonces con Hechos capítulo 26, versículo 1. ¿Ok? Abuelita, por favor. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Perdóname, muchas gracias. Contexto, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Pablo entra por su Festo, nuevo gobernador. Pablo presenta, más bien los judíos se presentan en contra de Pablo en Cesarea Marítima. Y Pablo empieza, su defensa ya fue más pues no hice nada malo, tú lo sabes. Festo pareciera como que le está queriendo entregar a Pablo a los judíos, ¿verdad? Y Pablo decide hacer una acción que iba a cambiar por completo el rumbo de las cosas. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo? Apeló a César. ¿Verdad? ¿Qué significaba apelar a César? Que ahora el que lo iba a juzgar ya no iba a ser Festo, sino iba a ser directamente el emperador de todo el imperio romano. Decide entonces apelar a César, y en eso estaba Porcio Festo diciendo: ¿qué le voy a escribir a César que hizo este hombre? Pues si no hizo nada. Y pues ahí muy manchado el Festo, porque pues si no hizo nada, ¿por qué no lo deja libre, verdad? Lo dijimos, el mundo está de cabeza de por sí. La cuestión es que da la coincidencia que llega Agripa, Herodes Agripa II, ¿se acuerdan? Y entonces le pide a Festo que lo escuche. Festo le dice: mañana lo harás. Lo traen, entran con mucha pompa. Dijimos que eso no era una descripción física, ¿se acuerdan? Exactamente, ya con mucha fantasía. Mucha fantasía. Y en ese momento, cuando Pablo se pone enfrente de Agripa, cuando ya lo van a escuchar, empieza el capítulo 26. Acuérdense que dijimos que el libro de los Hechos como que no está bien dividido y nos cortan la historia en la mitad. Justo cuando va a empezar algo bueno, ahí nos lo cortan. Y es aquí donde vamos a retomar la historia del día de hoy. ¿Qué pasa entonces? Dice que Agripa le dice, ¿no? Ya puedes hablar. Justo como si fuera final de capítulo de una serie en Netflix que nos dejan justo a la mitad, y aquí la retomamos, aquí lo vamos a retomar, ¿verdad? Entonces Pablo extiende la mano y dice, presenta su defensa, ¿verdad? ¿Cómo extendió la mano? Pues en ese sentido, pues para que se lo lleven a la imaginación, él estaba encadenado. Así que no crean que él hizo como que espérense, ¿no? Sino que
probablemente hizo nada más así para hablar. Pero aquí va a comenzar su defensa, diagonal, predicación. Porque ahorita vamos a ver de qué se va a tratar esta nueva defensa de Pablo, una como tercera o cuarta vez que se va a defender. Yo te hago una pregunta, si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Verdad? Si ahora estás delante del rey Agripa, probablemente defenderte, ¿verdad? Pero no es lo que va a hacer Pablo. Y creo que es porque él ha entendido lo que nosotros tenemos que entender. Que nuestra realidad ahora es otra. Me llega mucho cuando voy a cortarme el cabello con Johnny, porque de principio a fin, de que estamos cortando los cabellos, estamos hablando de la palabra y me está preguntando cosas y de repente están ahí sus clientes y estamos hablando y hablando y hablando. Y pues sin pena, pues, nuestra realidad es otra, ¿verdad? Tal vez a otro tipo de personas hablar de esto con otras personas dice, ¿cómo le voy a hablar cuando me estén despachando la gasolina? No. Pues es que ya no es este círculo y el otro, ¿me entienden? Ya esta es nuestra realidad, este es nuestro estilo de vida. Esto es lo que Pablo está entendiendo. Muchos dicen por allá, yo quiero predicar como Pablo, yo quiero que me use el Señor como Pablo. Bueno, la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir como Pablo? ¿Estás dispuesto a sufrir como Pablo? ¿Y estás dispuesto a entender que tu realidad ha cambiado así como la realidad de Pablo? Pues, y retumba en nuestras cabezas otra vez la frase que muchos quieren los privilegios, pero no las responsabilidades, ¿verdad? Venga, versículos 2 y 3. La voz más preciosa de este lugar. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hayas de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Miren esto. Acuérdense que en este momento Pablo no está en juicio, no está siendo enjuiciado, porque Agripa no tenía más autoridad de la que Cristo tenía. Aquí era una audiencia que pues Festo organizó para que Agripa le ayude a ver qué le va a escribir el César. Y sin embargo, Pablo cuando viene, no se pone todo al tener a decir, ya dije lo que dije, ya peleé al César. Él dice, y escuchen lo que dice, me tengo por dichoso. Paremos todo un momento. Me tengo por dichoso, dice Pablo. Le está hablando acá a una persona encadenada que lleva encarcelado 2 años. Y él dice que se siente dichoso de estar ante Agripa. Y no porque Agripa sea la gran autoridad, dice, porque por fin voy a poderle predicar a alguien que conoce todas las costumbres. Yo creo que este sí no era normal. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Pablo está escribiendo la carta a los filipenses, ¿ya adivinen qué? Escribió la carta a los filipenses estando en la prisión. Él estaba en la cárcel cuando les dice a las personas, a los hermanos, regocíjense. Y otra vez se los digo, regocíjense. Y me encanta la Reina Valera porque pone signos de admiración allá. Regocíjense. Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si nos remontamos a Hechos capítulo 5, versículo 41, ¿se acordarán cuando Pedro y Juan fueron azotados y salieron todos felices de haber sido tenidos por dignos de padecer las mismas cosas que su Señor? ¿Qué cosa, no? No somos normales. Pero gloria a Dios por esto, porque nosotros tenemos la capacidad de gozarnos en medio de circunstancias malas. Porque el mundo diría que es algo malo. ¿Por qué Pablo se podría sentir dichoso? Bueno, yo creo que hay varias razones. Por ejemplo, que podía predicarle a Agripa, que podía cumplir su propósito, que más adelante nos va a decir cuál es su propósito de vida,
que estaba viendo el cumplimiento de la promesa de Cristo, que dijo que ante los reyes iba a él a testificar. Y aquí lo estábamos viendo. Pablo tenía muchas razones para sentirse dichoso, y yo te digo esto también a ti, familia. Cada situación que vives, hay dicha esperando ser reconocida. ¿Te das cuenta que en cada circunstancia? Yo te lo pongo de otra manera. Si Dios nos pide que hagamos algo es porque Él sabe que podemos hacerlo, ¿verdad? Cada mandato que hay en la Escritura no es un Dios malvado en el cielo que te está exigiendo algo que tú no puedes hacer. Él sabe que sí puedes y por eso te lo pide. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, sed agradecidos en todo. ¿No? Dice, porque esa es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Dad gracias a Dios en todo, dice. Dad gracias a Dios en todo. Y si podemos dar gracias a Dios en todo es porque hay motivos para agradecer en todas las situaciones. Filipenses 6:7. Filipenses 4:6-7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias, con todo ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Santiago 1:2. Tener por sumo gozo cuando seguís en diversas pruebas. Esto que les estoy compartiendo, familia, es radical. Pero yo creo que si lo entendemos y lo hacemos, podría cambiar mucho su estilo de vida y cómo miran las cosas. Me tengo por dichoso, dice Pablo. No sé cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo estando en la situación que hay. Pero estoy seguro que cualquiera de nosotros podría decir lo mismo. Cambio, por favor, 4 y 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren certificarlo, con la más rigurosa secta de mi jurisdicción, viví fariseo. Aquí comienza Pablo su defensa, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se divide nuestro testimonio? ¿Dijimos? Antes de Cristo, encuentro con Cristo, ahora en Cristo. Sí, perfecto. Bueno, Pablo aquí va a ser la tercera vez que vamos a ver la historia de su conversión, la segunda vez que él va a compartir su testimonio. Y lo va a volver a hacer exactamente igual. Antes de Cristo, encuentro con Cristo y ahora en Cristo. Sin embargo, acuérdense de este detalle que es muy importante. En este testimonio, vemos que Pablo no está interesado en defenderse, sino más bien en predicar. Pablo ya había apelado al César. No tenía por qué defenderse. Pero comienza diciendo que él estaba en la secta más rigurosa de la religión hebrea, que era el fariseísmo, ¿no? Yo creo que si a Pablo le hubiéramos preguntado en aquel tiempo, ¿usted se considera una buena persona? Él se hubiera dicho que sí, porque moralmente hablando, él era intachable, irreprensible, ¿no? Y dice, yo creo que aquí hay un juego de palabras muy importante. Dice Pablo, yo viví como fariseo. No dice, viví como fariseo. Y hay una diferencia entre una y la otra. No es lo mismo vivir como cristiano que vivir cristiano. ¿Se entiende? Muchas personas aprenden a vivir como cristianos, pero no es lo mismo hacerlo, a vivir este tipo de vida. Todo tu vivir tiene que ser afectado por Cristo. Todo, completamente. Si conocer a Cristo no ha cambiado tu vida, tal vez no lo has conocido realmente. Porque debe haber un antes y un después. Pero ya profundizaremos un poquito de eso más adelante. Ahora, la cosa que yo veo acá es que no toda pasión es buena. Pablo estaba apasionadísimo por su fariseísmo. Es más, te lo pongo así, no toda pasión por Dios es buena.
¿verdad? Fanatismo, pero sobre todo el que lleva a algo que es desviado, pues no. Creo que hay mucho por meditar allá. Lo dejo ahí. Oscar, por favor, si me puedes ayudar con el versículo 6 al 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios de nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se busca entre vosotros cosas increíbles, cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Versículo 8, subráyalo, por favor. Qué hermoso. Básicamente lo que Pablo está diciendo acá es, no cambie de religión, ¿me entienden? Claro, porque el verdadero judío esperaba el Mesías, y lo que está diciendo acá es, yo encontré aquello que se nos fue prometido desde el principio. Yo creo que toda religión, si es honesto con su búsqueda de la verdad, cuando encuentra a Cristo lo va a reconocer como tal. Por ejemplo, por decirte algunas, que si un adventista viene al Señor y conoce a Cristo, ¿no? Puede encontrar el verdadero descanso en Jesús. Ya ven que ellos hacen mucho énfasis en guardar el sábado, ¿no? Adventista del séptimo día. Y puedes clamar también, encontré mi sábado en Cristo. Yo creo que un católico honesto puede encontrar el verdadero intercesor en Jesucristo. Y puedes clamar también, encontré a mi sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Y así con cada religión, ¿no? Los musulmanes que están tan obsesionados con servir a Alá como un Señor. El verdadero Señor es Cristo y puede decir, ya puedo conocerlo, porque no se sabían, pero los musulmanes piensan que no pueden tener una relación personal y amorosa con Alá como nosotros tenemos con Dios. Cada persona que es honesta con la verdad, cuando se encuentra con Jesucristo, lo puede reconocer. No hay muchos caminos, familia. Solo hay uno, y su nombre es Jesús. Pero miren el versículo 8, que este me gusta, porque Pablo lo reta, ¿no? Que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos. ¿No se supone que es Dios? Si tu Dios no puede hacer estas cosas, entonces no es Dios, ¿no? Si tu Dios no es todopoderoso, por definición, no es Dios, ¿no? Si tu Dios no puede resucitar a alguien de los muertos, entonces definitivamente es un Dios. ¿Qué es lo que tú juzgas tan asombroso que Dios pueda hacer para ti? A lo mejor estás pensando en proveerte de algo. A lo mejor estás pensando en que Dios no pueda usarte, porque estás viéndote a ti mismo. A lo mejor estás diciendo amar a esta persona. Pero ¿qué juzgas tan asombroso? ¿Acaso Dios no puede hacerlo? Si Dios no puede hacerlo, definitivamente no estás sirviendo a Dios. Hay una frase que dice, si puedes creer Génesis 1.1, no tendrás problema con creer el resto. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un Dios que creó todo, ¿qué no puede hacer? Cuando tú lees, y muchas veces leemos, no sé, cosas extraordinarias como que Matusalén vivió 969 años. Dices, no, eso no pasa así. Espérate, ¿no crees que Dios creó todo? Que la tierra se llenó de agua en un momento. Que a Sodoma y Gomorra los achicharraron con fuego y azufre. Que Jonás fue tragado por un gran pez. Que Daniel estaba en el pozo. Que Daniel cayó en el pozo de los leones y se puso. Ya vieron que hay unos memes que ponen el rey pensando que ya había matado a Daniel y aparecen esos. Ya ven que hay personas que tienen como mascotas leones, no sé, y se ponen ahí con él. Daniel así.
¿Qué juzgas tan asombroso que Dios no puede hacer? Si Él creó todo, ¿qué es lo que no puede hacer? Y vaya, eso es lo que está en el libro que tienes enfrente, pero en tu vida personal y en tu vida diaria. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pero vamos a avanzar, ¿ok? Para que sigamos con este ánimo. ¿Tienen ánimo? Eso. ¿Quién sigue, Padre, por favor? 9:11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en la ciudad. ¿Qué cosas lo de Pablo? Vamos. No sé si estás analizando lo que estamos viendo, pero es terrible. Probablemente hasta atormentaba estas cosas a Pablo. Desmenuzamos un par de cosas. Por ejemplo, empieza diciendo, creí que era mi deber hacer estas cosas. Pienso que así hay muchas personas el día de hoy asignándose tareas que no le corresponden. Les platiqué aquella vez que yo empecé un grupo de varones jóvenes, que al final me di cuenta que era yo y no era algo que Jesús me estaba pidiendo. Pero pregúntate, ¿Jesús te está pidiendo estas cosas? Sobre todo las cosas que tú estás haciendo por ti y no porque alguien te lo pidió. Pues. Porque te vas a sentir cargado. Cuando Jesús se supone que los mandamientos no son gravosos. También se nos dice que él hizo blasfemar, él mató personas, tal vez no sabemos si fue directamente o indirectamente, porque dice que era un voto, no, pero pues de que tuvo que ver con muerte de personas, tuvo que ver con muerte de personas. Yo pienso que es peor haber hecho blasfemar a alguien que matarle. Porque la persona que tenía bien firme su fe en Jesús murió y se encontró directamente con él. Pero blasfemar, ¿cómo saber si aquellas personas regresaron a Jesús o no? A lo mejor eso también era algo que lo atormentaba, ¿verdad? Y me llega a la mente imágenes de personas cuando critican o se burlan de las convicciones que tienen algunos creyentes. A ti te parecerá chistoso cuestionar las convicciones de otros, pero aguas, porque por decirte algún pasaje, Lucas 17, 1 y 2 dicen que imposible es que no vengan tropiezos, más hay de los que vengan. Mejor les fuera atarse una piedra de molino en el cuello y olvidarse en un lado, que hacer tropezar a algunos pequeñitos. Entonces, aguas. Cuando Pablo dice acá, yo di mi voto, ¿saben qué implica? Que Pablo, la opinión de Pablo contaba. Y para que la opinión de alguien contara en el concilio, quiere decir que era parte del concilio. Lo cual aquí tenemos evidencia para argumentar a favor de que Pablo era parte del Sanedrín. Ahora, ¿saben qué implica eso? Que Pablo era casado. Porque no podía ser un miembro del Sanedrín si no estaba casado. Ahora, cuando Pablo estaba en su época de creyente, que escribió 1 Corintios capítulo 7, dice a los solteros y a los viudos que les es mejor no buscarse pareja y estar como yo, dice él. Uniendo estas dos piezas podemos concluir que la esposa de Pablo o la dejó o lo dejó o se murió, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que es probable que al convertirse Pablo la mujer lo dejara, ¿verdad? Porque acuérdense que Pablo dejó todo, a lo mejor la mujer no quiso dejarlo todo. Bien. Pero puras especulaciones.
Lo que sí podemos concluir, Pablo era casado y que en su época de cristiano ya no estaba casado. ¿Qué pasó? No sé, ahí le preguntamos el chismecito cuando estemos allá. Ya son varias, ¿no? Ya ni me acuerdo cuáles eran las demás preguntas. Punto extra si alguien me dice una. Juancito, por favor, versículos 12 al 15. Vamos a avanzar en el testimonio de Pablo. Ocupado en esto, iba a llevar a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando, a mediodía, por rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muchas gracias. Este es el encuentro con Cristo, ¿no? Ya vimos lo que era Pablo antes de Cristo, ahora estamos viendo el encuentro con Cristo. Y en esta ocasión vemos el relato de la conversión de Pablo más detallado que en todo el libro de Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que aquí se lo detalla con más especificaciones Pablo que en otras ocasiones? Porque Pablo no estaba interesado en defenderse, estaba interesado en predicar de Cristo. Por lo que, como su interés era predicar el Evangelio, por eso cuando aparece Jesús lo relata con más detalles. ¿Se dan cuenta? Ahí si te diste cuenta de los detalles, bien por ti. Si no, pues es la misma historia que ya hemos escuchado ya 3 veces, ¿verdad? De cómo se le apareció Cristo en el camino. Bueno, hay algo mucho más interesante del versículo 16 al 18. Madre, por favor, este es el llamado que tuvo Pablo de parte de Jesús. Noten, por favor, cuántos para hay. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos fueron? ¿Levantaron? ¿Lo contaron? Y perdí de acuerdo. 5, fueron 5, exactamente. Acuérdense, no sé si lo recuerden de método inductivo, pero dijimos, cada que encuentres un para. Exactamente. Los para representan el propósito. Y aquí Pablo está mostrándonos el propósito de la vida suya, ¿verdad? Y le dice, por ejemplo, de primero, le dice, para ponerte por ministro y testigos, ¿no? Bueno, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ministro y testigo. La palabra ministro significa siervo. Ya se acuerdan, ¿verdad? ¿Ministerio qué significa? Servicio. Ok, muy bien. Ministro, entonces, ¿qué significa? Siervo. En otras palabras, esclavo. Pero acuérdense que la palabra esclavo, cuando aparece en la escritura, habla de un doulos, un esclavo por voluntad, un esclavo por amor. Aquellos, contexto rápido de la ley, porque se supone que lo vimos. ¿Se acuerdan? Si alguien no tenía para pagarle a otro, se podía ofrecer a sí mismo como esclavo, y después de que suceden los 7 años de servicio, si el esclavo ya no quiere ser esclavo, por ley puede ser libre. Sin embargo, si él quiere seguir siendo esclavo, puede seguir siéndolo, ¿verdad? Y le ponían el arete que simbolizaba que era esclavo por voluntad de aquella persona. Entonces, de alguna manera, también nosotros llevamos una señal de que somos esclavos de Cristo. Dice Efesios 1:13, puso el sello, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, digamos así, nos arete en oreja, que demuestra que somos esclavos de Cristo. Vaya, cerramos paréntesis. Testigo, también ya lo hemos visto, ¿no se acuerdan? La palabra original
es mártir. ¿Okay? Ser testigo de Jesús, ser un mártir. Déjame definirte estas cosas rápidamente. Por ahí si lo quieres anotar, si no puedo detener. La palabra esclavo la podemos definir como una persona que ha entregado sus derechos a su Señor. Persona que ha entregado sus derechos a su Señor. ¿Te late esa definición? Estamos hablando de un esclavo por voluntad, ¿cierto? Él ha entregado sus derechos a su Señor. Y un mártir sería una persona dispuesta a dar su vida por lo que cree. Persona dispuesta a dar su vida por lo que cree. No me acuerdo si lo digo más adelante, así que lo voy a mencionar ahorita, pero para ser mártir del Señor no significa morir por Cristo. Porque morir por Cristo está fácil, ¿verdad? Si alguien viene ahorita con una pistola, o es más, todos podríamos decir ahorita, yo daría mi vida por Jesús. ¿Cuánto lo vamos a comprobar? Sobre todo de este lado del mundo. Nunca lo vamos a comprobar. Lo reto es vivir por Cristo. Y por eso mártir no significa, cuando alguien me pida mi vida la daré. No, es una persona que está dispuesta a llegar hasta ese extremo por su fe, por lo que cree. Pero familia, te estoy diciendo todo esto porque todos tenemos el mismo llamado. También hemos sido llamados a ser ministros y testigos de Cristo. También hemos sido llamados a ser esclavos y mártires de Cristo. Ya no eres un futbolista, nada más, ¿verdad? Ahora eres un futbolista, un ministro de Cristo que juega fútbol. Ya no eres un empleado de gobierno nada más, ¿verdad? Sino eres un testigo de Cristo que trabaja en gobierno. Me suena así como a película de espías, ¿no? Que estás infiltrado allá. Pero imagínate que tienes así una misión imposible. Y en tu misión te dejó encargado el Señor de que tengas una lavandería para que ahí les testifiques. Que seas abuela para que a tus nietos les testifiques. Imagínate que el Señor dijo, te voy a dar una cafetería para que ahí seas un testimonio de Cristo. Necesitamos cambiar la perspectiva. De nuevo, si tu vida no ha cambiado, tal vez no lo has entregado a Cristo. Porque Dios quiere usarte para las mismas cosas. Miren, leamos por favor todos juntos para que se me despabilen. Versículo 18. ¿Estamos allá? Sí. Este es tu propósito de vida, ¿ok? Yo hasta lo tengo bien subrayado porque está bien precioso este versículo. Dice, 1, 2, 3. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban con la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. 2, 3. De verdad que este versículo está precioso. Noten para qué es el Evangelio. Para abrir los ojos de las personas. Literalmente, es como si los ojos de las personas, bueno, no es como, porque la Biblia también lo dice. Versículo 18. La Biblia también lo dice. Que tienen un velo, ¿verdad? Que los tiene ciegos. Y cuando vienen al Evangelio, es como si ese velo se ha quitado. Y no necesito convencerte, esto es lo que pasó con nosotros también. Sentimos como que una venda se nos fue retirada de los ojos y ahora podemos ver. Dice acá, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Sin saberlo, la gente está bajo el dominio de Satanás. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, tenemos ese mismo propósito.
pero debes vivir bajo la realidad de que ahora eres un esclavo y un mártir de Cristo. Y toda tu vida tiene que ser afectada por esto. Volvemos acá, con la abuelita. El 19 al 20, por favor. Con lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Venga, la predicación de Pablo. Justamente habla de arrepentimiento, de conversión y de obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Pero lejos de que haya cambiado Pablo el evangelio aquí, está hablando de lo mismo. Las tres cosas hablan de lo mismo. Arrepentimiento, ¿qué es? Cambio de mente, cambio de corazón y cambio de dirección. Conversión, ¿qué es? Una transformación, ¿no? No es lo mismo ser creyente que ser convertido. Un convertido no solamente dice que cree, sino que cambia, ¿no? Está hablando de lo mismo. El arrepentimiento también es un cambio. La conversión es un cambio, ¿no? Como si Oscar en esta luna llena se convierta en hombre lobo. ¿Cómo va a cambiar? Depende de qué película sea, pues va a cambiar, ¿va? Porque si es Crepúsculo, pues se va a convertir en un perro gigante, pero si es a lo mejor una de terror, pues un mutante aquí, ¿no? Pero así como sucedería una metamorfosis cuando hablamos de que se convierta a Cristo, también tiene que haber un cambio así de radical, ¿verdad? Y frutos dignos de arrepentimiento. Énfasis en frutos dignos de arrepentimiento. Si verdaderamente estás arrepentido, lo vas a demostrar. ¿Se acuerdan que ya vimos esto? El arrepentimiento que es evidente, perdón, el arrepentimiento que no es evidente no es eficaz, ¿no? Juan Calvino decía lo siguiente: la fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola, ¿no? No es un evangelio diferente, siempre es por creer, pero cuando crees, va a haber evidencia de que crees. Martín Lutero decía lo siguiente: Dios no necesita nuestras obras, pero nuestro prójimo sí. Obviamente tenemos que ser diferentes. Ya ves, te lo vuelvo a repetir, si conocer a Cristo no ha cambiado tu vida, tal vez no lo has conocido. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de perspectiva, un cambio de realidad. Ya no estamos viviendo como éramos antes. Por eso tengo tanto conflicto. Últimamente se los he repetido mucho cuando alguien dice: es que yo soy enojón. Hombre, tú eras enojón. No, es que yo siempre he batallado por este pecado. No, tú batallabas. Porque el nuevo hombre creado en Cristo Jesús no puede batallar con pecado. Pero si no cambiamos el lenguaje, ¿cómo vamos a cambiar la realidad de perspectiva? La práctica no va a cambiar. Porque sigues creyendo que eras lo que ya no eres. Y eso, mis amados hermanos, es una mentira satánica. Mamita, versículo 21 al 23. 21 al 23. Dice así: por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes. No dijeron nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Muchas gracias. ¿Se acuerdan lo que pasó, no? Pablo está diciendo. Y dice acá que él recibió auxilio de Dios. Pero espérense, no fue Claudio Ulises el que fue a rescatar de que los judíos no lo mataran. No. Fue Dios. Dios estaba detrás de Claudio Ulises. Dios, el soberano, estaba en control de todas las cosas. Y le podrían decir: ¿cómo tu Dios te ayudó si estás encarcelado? ¿No? Nada que ver. Pero Pablo entendía que era más libre que todos ellos. También lo vimos en la clase pasada. Y dice,
Me encanta esta parte que dice, así persevero hasta el día de hoy, predicando. O sea, estos 2 años Pablo no ha perdido el tiempo. No es como que, bueno, ya estoy aquí en la cárcel, arresto domiciliario, pues ya no voy a hacer nada. No, él se mantuvo ocupado. Acuérdense que esto es lo que va a seguir haciendo cuando escribe la carta a los romanos. Él escribe y manda saludos a la casa de César también. No, que la casa de César les manda saludos a los romanos. ¿Por qué? Pues porque Pablo les había predicado a los de la casa de César donde estaba él custodiado. Entonces él no perdía el tiempo. En el versículo 23, otro verso para enmarcar, para subrayar. También este es el Evangelio. Nótense, ¿se acuerdan? Repaso porque mañana vamos a ir a evangelizar. ¿Cuál es el Evangelio? Las 3 partes del Evangelio que hemos dicho. Pecado, obra de Cristo y decisión. Justamente, ¿cómo creen que va a predicar Pablo ahorita? Habló del pecado, habló del arrepentimiento, que tiene que haber una conversión. Miren el versículo 23 y díganme si esto no es la obra de Cristo. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso es el Evangelio. Y después va a llevarlo a una decisión y lo vamos a ver ahorita. ¿Se dan cuenta? Ese es el Evangelio. Pablo estaba predicando aquí, es lo que les digo. No vemos un Pablo defendiéndose. Lo del problema con los judíos apenas si lo mencionó. Pero él está en este momento enfocándose en predicar el Evangelio. Gaby, 24 y 25, por favor. Vamos a ver la respuesta. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. De cordura. ¿Cómo él diciendo, me siento por dichoso? ¿No ya había quedado loco Pablo? Pues, 1 Corintios 2:14 dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu le son locura. Y nótese que aquí estamos viendo la demostración de este versículo. Y cualquiera de ustedes que haya predicado con una persona que no tiene nuestra fe, se habrá dado cuenta de que para ellos lo que le estamos diciendo es una locura. Estás loco. No, hombre. El mundo está de cabeza. Oscar, por favor, 26 al 29. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza. Porque no pienso que ignora esto, nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyeron, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Miren, de nuevo, Pablo, enfocado en predicar, le dice: esto no estoy loco. Aquí el rey Agripa, y yo me imagino en mente de yo creo que ya Netflix se involucró mucho en mi cabeza, pero en este caso es muy bueno porque me imagino a Pablo, porque había mucha gente allá, indicándoles a todos estando en cadenas, y en este momento se voltea directamente con Agripa. Y dice: el mismo rey lo sabe, tú conoces, tú crees a los profetas, yo sé que crees, le dijo. Imagínense, ¿no? Imagínense la escena cuando le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el rey Agripa sabía, que lo convenció, pero no dio ese paso. Uf, qué escena. Por poco te salvaste, Agripa, por poquito. Familia, no normalicemos el ya casi. Apocalipsis 3, 15 y 16 nos dice:
No lo quiero parafrasear. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá pues es frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Dice Jesús a la iglesia. Pero no te decidiste, pues. Me acuerdo una vez estar compartiendo con alguien, y les narro esta historia porque me pasó algo similar, ¿no? Una persona criticando el cristianismo, yo le dije, tú que estás hablando del infierno, tú sabes muy bien que, o sea, yo sé que tú crees en el infierno. Y nada más se quedó así, sonriendo, pues. Pero pues es que el ya casi, ¿no? Tienes que tomar una decisión porque casi entrar no es entrar, ¿no? Esta persona dice que cuando ya se vaya a morir va a tomar la decisión de creer en Cristo. Ojalá Dios le dé la oportunidad de verdad tener ese momento. Pero miren por poco, ¿ya vieron? Por poco me persuade de ser cristiano, le dijo Agripa a Pablo. Por poco. Es como tirarte del avión con un paracaídas y por poco se abre. Por poco. O agarrar el ticket de la lotería, ¿verdad? Y por poco gano, solo que el primer número está cambiado. Por poquito. Puse un 7 y era un 8. Por poco me la gano. Ese por poco cambia por completo. ¿Cuáles las situaciones que pensaron? A ver. 2 ejemplos y los demás me lo dan al final. A ver, Pancho. Que antes de entrar a la espiritualidad, llegó un mensaje en un instituto bíblico en Guatemala. Sí, cierto. Por poco, Pancho. Por poco, porque llegó el miércoles, nos fuimos hasta el domingo. Pues quedamos pendientes si seguía disponible la beca o no, pero desafortunadamente no estaba disponible. Por poco me voy a Guatemala. Por poco ahorita estoy en Guatemala. Y cabal, porque acabo de ver un video donde se están yéndose a misiones, tienen como que misiones en esta temporada. Pero sí, ese fue un muy buen ejemplo. Por poco, Pancho, se nos va a... ¿Quién te ibas a decir uno también? Pero que lo diga. Acuérdate que va a quedar registrado en YouTube para toda la eternidad. Que hace unos años yo tomé la decisión de irme a otro país y desistí del refugio que ya había pedido en aquel país y me volví a quedar, pero luego pensándolo bien regresé y por poco me quedaba ahí, pero no me quedé. Y gracias a Dios que sí regresé porque gracias a eso conocí. Claro. Sí, por poquito te quedabas en Canadá. Y eras canadiense. Uno más. ¿Quién tiene un buen ejemplo? Esos 2 ejemplos fueron muy, muy buenos. No me quedo con un segundo temprano. Es cierto, esa historia está muy buena. El contexto está muy grande, pero hagan de cuenta que se dieron sus números, pero estaban mal y solo se contactaban por Messenger. Pero Messenger de nuevas generaciones era el antiguo Messenger, ¿se acuerdan que daban sonidos? Y solamente porque los dos coincidentemente se conectaron, porque acuérdense que en aquel momento era como que sacas el celular, pues, ¿no? Era un ciber que tenías que ir y te conectabas al Messenger. Y solo porque justo al mismo tiempo se conectaron los dos, pudieron seguir. Pero yo ya estaba por agarrar mi camión para venirme y como faltaba media hora para que salga mi camión, crucé al ciber del frente. Y yo cuando hago así, me meto al Messenger, se mete con el mismo tiempo, nos conectamos. Y ya me dijo, no te vayas, no me fui, me puedo buscar rápido a la terminal. Por poco, imagínate.
Pero miren qué ejemplos, ¿no? Porque ese por poco hubiera cambiado completamente el rumbo de la historia. Y esto es lo que pasó también con Agripa. Por poco. Un poquito más de valor que hubiera tenido. Ay, Agripa. Y le dice, Pablo le responde, yo quisiera que por poco, por mucho, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto por estas cadenas, ¿va? Porque no le voy a decir las cadenas a otros. Pero básicamente le dice, te deseo mi vida. Familia, si tú verdaderamente estás en Cristo Jesús, estás viviendo la mejor vida. Estás viviendo tu mejor vida. Por lo que no le desearías tu vida a otras personas. Como ser muy malagradecido con el Señor. Y también es como no estar experimentando la vida en abundancia que siempre. Vamos a terminar. Oscar, del 30, dale padre, del 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a Festo? Mentiras. Porque Festo le iba a entregar a los judíos. Pablo casi que tuvo que hacerlo, pues, ¿no? Pero básicamente la mentalidad de Agripa y de Festo es, pobrecito Pablo, va a seguir encarcelado. Si no hubiera hecho esto, lo hubiéramos dejado libre. Lo cual pobre, ¿no? Un heredero de todas las riquezas de Dios puede ser considerado pobre, ¿no? Creo que no. Y ni Pablo se sentía así tampoco. Sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Siento que a mí muchas veces me han visto así como también el pobrecito. Y yo digo, pobrecito, ¿de qué? Familia, estoy viviendo un sueño hecho realidad, honestamente. Creo que hay muchos clientes que pasan ahí de por medio. Pero es que no estamos exentos de los problemas. Pero la vida que gozamos ahora en Cristo es una vida en abundancia. Y en mi caso, yo tengo 1000 razones para agradecer. Tengo la esposa más maravillosa del mundo. Tengo la hija más maravillosa del mundo. Tengo esta clase tan preciosa donde puedo compartir de la palabra de Dios, algo que me apasiona demasiado. Sirvo en una iglesia sana. Familia, muchos de ustedes no saben lo que es servir en una iglesia que nos sana. Y gracias a Dios. Pero estamos en la iglesia sana y estamos sirviendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Mi familia, algunos se están acercando a Cristo. Tengo muchísimas comodidades. Voy a llegar perdónenme, no quiero sonar mal. Pero voy a llegar a mi casa. También en mi cama king size, que por cierto es nueva. En mi pantalla de 50 pulgadas. Probablemente voy a encender mi Nintendo a jugar FIFA. ¿Qué fue pobre? Sin Nintendo de aquí. Y no es por presumir los lujos, porque hablamos de otras cosas, pero lo que quiero que entiendas es que todos tenemos una vida en abundancia. Como dije en un principio, solo falta, está esperando ser reconocido. Esa dicha que hay en tu vida. Tienes muchos motivos para agradecer. La cuestión es, siéntete dichoso. Pobres son aquellos que no conocen al Dios rico en misericordia. Pobres son aquellos que casi se salvan por poquito. Esos son pobres. Pobres son aquellos que no tienen nuestras promesas, que no tienen a nuestro Padre Celestial al cuidado de ellos. Ellos son pobres. Nosotros, familia, nosotros no somos pobres. Nosotros somos ricos. El problema es cuando estás enfocado en las cosas terrenales, no en las celestiales. Porque ahí sí te vas a sentir pobre. Pero si tan solo cambiaras y elevaras un poquito la mirada hacia donde está nuestro Señor Jesucristo, te darías cuenta que tienes una riqueza que no es comparable. ¿Eh? Pero como que no los escucho contentos. A ver, miren. Volteen abajo y ahora volteen hacia arriba.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Van a pensar que somos pentecostales aquí o algo así. Voy a detener la grabación. Bueno, vamos a orar y detener la grabación y los que faltan nos dan sus ejemplos. Señor Jesús, te damos gracias porque somos pobres entre un mundo, perdón, somos ricos, Señor, en un mundo lleno de pobreza. Nos has hecho ricos, Padre, y tal vez podríamos pensar en que carecemos de algunas cosas que este mundo ofrece, pero eso es bueno, porque lo que carecemos en este mundo, sobreabundamos en ti. Y eso es muchísimo mejor, Padre, porque tenemos esta vida en abundancia dispuesta y está adelante de nosotros, puesto enfrente de nosotros para que nosotros la alcancemos y podamos gozar de esa vida que tú nos quieres dar. Queremos, Padre, ser esos dispensadores de tu gracia, queremos ser, como tú dices en tu palabra, que los que creemos en ti, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, Señor. Así de abundantes somos como una fuente tan grande que se convierte en un río. Y te doy gracias, Padre, porque así también son nuestras riquezas, como la lluvia, Señor, llena de bendición para nosotros. Solo te pido, Señor, que seamos lo suficientemente humildes como para reconocer cada una de nuestras riquezas. Y si pudiera yo considerar un tema importante en este capítulo, Padre, ha sido que conocerte a ti tiene que cambiar por completo nuestra vida, nuestra perspectiva de las cosas, nuestra realidad, cómo tratamos con las demás personas, con cada situación y con cada circunstancia. Gracias te doy, Padre, porque cada uno de los problemas que atravesamos son para mejorarnos. Y ahora los problemas que tenemos tienen un propósito en nuestra vida y eso es gracias a ti. Y en medio de cada situación y cada circunstancia hay esperanza. Y nuestra esperanza eres tú, Jesús. Tú saldrás a nuestro auxilio. No importa si usas a un Claudio Lisias en nuestra vida, porque al final reconocemos que el auxilio vino de ti, no de él. Padre, te ruego que tú utilices este capítulo para darnos un par de cachetadas, Señor, y entender que nuestra realidad ha cambiado. Y entender que ahora somos ricos, somos ministros y somos testigos de Cristo. Te pido por mis hermanos y por mí para que vivamos ahora en esta nueva dimensión, en esta nueva realidad. Y que entendamos que ahora nuestra vida no gira en torno a nosotros, sino gira en torno a ti. Gracias te damos, Padre, porque ahora tenemos un propósito. Y gracias te damos porque podemos conocer. Y gracias te damos porque pudimos concluir el capítulo 26 del libro de los Hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora sí a detenerlo.